columnista especial, Hernán Coria. ¿Te gusta? Está lindo el paquete. ¿Te gusta el choco? No, muy Buen bien. día a todos, antes Buen que día. nada, buen día. Me gusta el chocolate, muy lindo y muy rico de cocoa. Cocoa. Pero las presentaciones me gustan de cocoa, Sí. para los Tendría regalos. que ser hasta el moño comestible de cocoa. No es mala esa, ¿eh? No es mala, guarda. La piense, ¿no? Sí, el Viene. tema es que lo guarde. ¿Dónde lo pone? ¿Dónde Pues lo se pones derrite. para que no se toque? Se derrite. No, pero viste que vienen esos moños así que parece papel, pero es un dulce, es como un azúcar. Atención, cocoa. Guarda, sí, sí. Y bueno, Estamos después, tirando ideas. Y después también podemos hacer la tarjeta de chocolate. Sí, si vienen todo comestible. Claro. Todo, no se desperdicia nada. Imagina Bueno, la caja. sí, comiendo la caja. ¿Cómo anda, Coria? Bien, muy bien. Bueno. Y preocupado. ¿Por qué? Es buena la consigna que hicieron hoy para que la gente vaya votando. Porque en realidad no es nada nuevo lo que vamos a comentar. Estamos hablando que comienzan las clases, o no sé. El lunes hay paro ratificado aquí en Córdoba. Lo cierto es que, bueno, comienza el ciclo lectivo, ya en realidad arrancó con la ambientación. Pero bueno, lo preocupante de esto es las políticas que se vienen implementando en los últimos años, hablando de educación. Y hoy la consigna es, ¿de qué sirve una hora más de clase en las escuelas? Recordamos que ya desde el año pasado, como bien decían ustedes, se implementó en el 2022 en algunas provincias. Sí. Este año se suma el AMBA, o sea, se suma Buenos Aires. Pero bueno, el hecho es preocupante en el sentido de decir, bueno, ¿sirve o no sirve? Y vamos a contextualizarlo simplemente en esto, y después lo debatimos si querés, Germán, Dale. de lo que es el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino en los primeros, finales del siglo XIX y comienzo del XX, realmente era deplorable. Teníamos un analfabetismo del 70% de la población argentina, pero, y esto sin color político lo digo, ¿no? Los partidos políticos o las políticas de los gobiernos que desde comienzos del siglo XX hasta 1947 implementaron, fueron realistas y fueron justamente a la problemática y leyeron bien la situación, despojándose de la política. ¿Por qué digo? Porque en 1947, fuera de cualquier partido político, lo estoy hablando, el analfabetismo pasó desde comienzos del siglo XX, finales del XIX, al comienzo del XX, del 70% pasó al 13%. Merced y gracias a las políticas educativas implementadas. De ahí en más, Argentina comenzó a ser uno de los países que tenía la mejor educación del mundo. Mirá, 13% de analfabetismo. La población era otra, pero en bueno. seguro. Hoy la situación es muy diferente. ¿Por qué? Lo voy a decir. Según la UNESCO, la Argentina lidera el ranking de países escolarizados de la región. Eso es bueno, sería bueno. La mayoría de nuestros chicos transcurren casi gran parte del día en la escuela, Sí. lo que debería ser una muy buena noticia. Sin embargo, a pesar de pasar más horas en las aulas, los indicadores de calidad educativa de los chicos no paran de descender y las pruebas Claro. PISA ya lo demuestran. Resultados totalmente desfavorables. Entonces hay una contradicción. Más tiempo en la escuela, pero ¿qué pasa? ¿Aprenden menos? Bueno, recientemente un informe del Observatorio Argentino de Educación, lo leo esto porque publicó que de cada 100 alumnos, escucha bien Germán, cada 100 alumnos, solo 16 terminan la secundaria a tiempo y la mayoría egresa sin tener conocimientos básicos. De Ni 100, idea. 16. 16 terminan y no Bien. tienen ni Sí, idea. Claro, no. O sea, muchos ni tienen idea de los conocimientos básicos. Obviamente, las preguntas que surgen son muchas. Porque uno puede decir, ¿a qué van a la escuela? Claro. ¿A qué van a la escuela? ¿De qué sirve tenerlos en las aulas si los que egresan no adquirieron las herramientas necesarias para progresar? ¿Qué hay que cambiar? Sí. ¿Qué es lo que hay que cambiar para que el tiempo valga dentro de las escuelas? ¿Qué tiene que ocurrir dentro del aula para preparar a los chicos ante un mundo que es dinámico, que es incierto, que cambia? Y aún más, y es peor todavía, los chicos que egresan y las industrias o las instituciones o que solicitan, digamos, a esos chicos no tienen el conocimiento y la capacidad No. que necesitan, por lo cual no pueden ser empleados. Y Mi- obviamente, ¿por dónde pasa el tema?
Es que nuestro país, lamentablemente, las políticas que está aplicando, las aplica en función de datos, de contar con datos y estadísticas. Pero en países serios, esos datos y estadísticas son fiables. En la Argentina no son para nada. Entonces, si vos no contás, a ver, es como que si no tenés, no sabes dónde estás parado, ¿cómo vas a aplicar políticas que sean efectivas si no sabes dónde estás parado? Ese es el comienzo. Primero tenés que saber dónde estás parado, hacer un diagnóstico. Si haces ese diagnóstico y los resultados son totalmente negativos, Claro. tenés que asumirlos como tal y reconocerlos como tal. Para muestra sobre un botón, Hernán, últimamente se vienen realizando esas evaluaciones con los alumnos, ¿no? Las pizzas, sí. Bueno, un desastre, los resultados, es desesperante. No sé si es, o ya caducó el sistema que envían, o la línea que envían para enseñanza, si los chicos ya tienen otro tipo de mentalidad que necesitan nutrirse de otras cosas, de cosas distintas. ¿De dónde empieza? Ya de por sí tenemos años y generaciones devastadas culturalmente, educacionalmente, ya eso está sabido. ¿Qué hay que tocar con todo esto? ¿Dónde apunta? ¿Dónde se apunta? ¿Dónde se quiere llegar? Ahí está. Es una cuestión integral y es una cuestión estructural. ¿Qué digo esto? Porque los gobiernos dicen, bueno, tenemos, en este caso, yo voy a leer también porque lo dijo el ministro de Educación, Jaime Persic, sumar una hora de clases a las escuelas primarias del país. Dijo que en función de eso es tener más tiempo, más días y horas de clase, es una de las variables para poder enseñar y aprender más y mejor, o sea, a sumarle mayor calidad educativa. Que sí puede ser, pero que una hora más de clase no soluciona la problemática. Primero, hay que volver a las raíces que decíamos, decir, bueno, ¿a dónde está el problema educativo? ¿Qué necesitamos a futuro en este país para la formación? En función de eso, diseñar una política educativa. Pero dicen, bueno, necesitan una hora más de clase los niños porque no comprenden o no alcanzan a entender o aprender lengua y matemática. Esa hora no va a servir de nada si no se hace un diagnóstico y una lectura social. Un chico que viene desde la casa, primero hay que comprender la situación individual de cada chico que viene desde un hogar conflictivo, de problemas, llámese, de violencia familiar, por más que tenga una hora más de clase, no va a aprender más lengua y matemática. Pero aún peor, un niño que hoy en día, que tenemos en el país un 38% de la población que es pobre, un 20% casi que es indigente, un niño que no alcanza a comer un plato, vamos a poner 2 comidas diarias al día, primero arranca ya con un déficit alimentario, por lo cual el coeficiente no es el mismo. Influye y no va a entender, así le expliquen, 10, 20, 30 horas más por día lengua y matemática porque no tiene nutricionalmente y físicamente las condiciones necesarias que a lo mejor su compañero que sí come 2 veces al día o que tiene el desayuno, que tiene la merienda. Ese es un problema estructural y es un problema en el cual los gobiernos también deben trabajar, porque hoy en día la educación no es solamente las políticas implementadas o el maestro que se para frente al aula y da la clase, sino que también consigo cada alumno viene con todo un acervo encima social, cultural, de formación y como decís vos, de hace 20 o 30 años atrás que viene decayendo totalmente en el país, en todo ámbito. Entonces, la condición social de los alumnos, primero, no es igualitaria. Segundo, que la educación no debe ser igualitaria, sino que debe estar focalizada de distintas maneras. Bien. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Sirve o no sirve tener una hora más de clase? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Tenés idea? No sirve. No sirve. La mayoría opina que no sirve. De esta manera no sirve. Claro, Implementada de esta manera no. Claro. Es un problema mucho más de fondo y de raíz con el cual se debe empezar a trabajar. Pero claro, o sea, no es, perdón Hernán, no es agregar una hora
por el simple hecho de agregar, sea cual fuera la Porque materia. el diagnóstico está Sí. errado, Germán. Decir, agregamos una hora más para tener mayor calidad y eficacia en la educación. El diagnóstico es errado si no lo haces desde este punto de vista que te digo, social, cultural, en este caso, y sobre todo de profunda raíz. ¿Qué termina siendo esto? Un anuncio pura y exclusivamente para la tribuna y para la foto. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna eficacia, no va a cambiar en nada la situación educativa que tenemos en el país. Si no lo encaramos seriamente y desde las bases. Pero otra cosa también, no solamente desde el gobierno, sino de un compromiso total de la política, porque también esto tiene que pasar por el Congreso, por otros lugares. Entonces, tiene que haber un compromiso de todos, serio, para decir, lo que vamos a hacer ahora va a cambiar la educación como pasó, que le fue casi 50 años en el comienzo del siglo XX, de acá a 50 años. Porque si no, no nos vamos a insertar, no solamente en el mercado laboral, sino en el mundo no nos vamos a insertar. Y hoy vemos que estamos formando, en este caso, clases sociales, por un lado, paupérrimas, y educativas aún peor, porque la carencia es total. Entonces, definitivamente, este tipo de anuncios, como hizo el ministro de Educación, son pura y exclusivamente para la tribuna o para la foto. Claro. Entendido. Bueno, se ha hecho, ¿cuánto hace? Venimos de los pibes están laburando también, o están estudiando, mejor dicho, salimos de una pandemia, viste, que estudiaban en Bueno, casa. eso profundizó más la situación. Eso, claro, eso Eso profundizó más porque... los tiró abajo Sí, tremendo, ¿no? pero también llevó a una mayor deserción escolar. Y te lo voy a graficar en esto también. Porque la condición que hablábamos social, cultural, en este caso, y económica principalmente, creaba totalmente situaciones disparejas en el acceso a la educación por la tecnología. ¿Por qué? Porque un alumno que no alcanza a comer un plato diario no va a tener internet o un teléfono para poder conectarse y tener clases virtuales. Sí. Que ya no depende del maestro. Acá no hablamos de culpa del maestro ni nada, No. sino de una situación en la cual estableció una mayor disparidad en las clases sociales. Entonces, quienes tenían una condición medianamente económica bien, tenían el acceso a la educación y quienes no, aún peor, desertaron porque ni siquiera algunos tomaron una clase en el año. No. Y vos me decís, bueno, pero el padre no se preocupa. Y el padre no se puede preocupar porque tiene que preocuparse de decir, bueno, de traer la comida a casa. Hoy tenemos esta comida, mañana no sé. Claro, aparte había hogares que tenía 3, 4 chicos en edad escolar, cuando en casa puede haber 1 o 2 celulares para tomar clases. Y no el todo, internet, el acceso a internet, porque no tenían a lo mejor un sistema, en el campo. Claro, un servicio como la cooperativa que le da internet, o sea, pagan internet, tienen wifi para que se conecten todos. Era un teléfono y lo tenían que hacer con datos. Claro. Entonces, en la zona rural, ya que lo trajiste, la disparidad fue aún mayor que en las zonas urbanas. Y en los pequeños poblados también. La ciudad fue otra situación. Entonces, la pandemia profundizó aún más la crisis y estos 2 años que tuvimos de pandemia van a marcar una rueda rota superior a lo que veníamos teniendo para la formación de esos chicos. Entonces, lo que nos fue 50 años el siglo pasado nos va a costar ahora. Si empezamos ahora. Sí, claro, siempre y cuando seriamente empecemos. Cosas en claras y serias a poner sobre la mesa. Tomemos las cosas en serio, establezcamos políticas en serio y de ahora en más podemos llegar a comenzar a cambiar algo. Pero si seguimos haciendo este tipo de anuncios en función de un rédito político, solamente para la tribuna y para la foto, tiene vida corta esto. Bien. La gente opina, tenemos esta encuesta también nosotros en las redes sociales, que nos gustaría saber la opinión, no solamente de padres y alumnos, sino de docentes, que opinan desde su lado, que ellos son los protagonistas también en todo esto. Son los protagonistas, pero también muchas veces son intermediarios en la educación y muchas veces son quienes ponen la cara por el Estado. Claro, es la línea que le bajan a ellos a la hora de familia. Claro, sí. Porque ¿cuántos docentes vemos que fueron agredidos por los familiares cuando en realidad lo que pueden llegar a ser culpables los docentes de no ir a dar clases? Si no lo va a dar, por supuesto, si no va el docente, no concurre a su trabajo, es la única culpa que puede tener. Lo otro, en definitiva, es todo digamos, un entramado en el cual el docente es un engranaje, de de la educación. Bárbara, Hernán,
Muchas gracias. Un gusto y un placer. Simplemente digo esto, el día que el compromiso lo tomemos entre todos, va a ser el día en que empecemos a cambiar algo. Ojalá, ojalá, y que sea pronto. Ojalá.